costó el Perú, difundiendo la fe con María de la... Excelentísima señora Presidenta Constitucional de la República, Dina Boluarte Segarra, señor Presidente del Consejo de Ministros, Eduardo Melchor Arana Isa, señor Presidente del Congreso de la República, José Geri Oré, señora Presidenta del Poder Judicial, Janet Tello Gilardi, señores congresistas, señores ministros y ministras de Estado, señor alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, señores embajadores, miembros del cuerpo diplomático, magistrado del Tribunal Constitucional, excelentísimo Monseñor Paolo Rocco Gualtieri, nuncio apostólico en el Perú, excelentísimo Monseñor, queridos hermanos obispos auxiliares y miembros del Cabildo Catedralicio, distinguidas autoridades civiles, políticas y militares, querido pueblo peruano, hermanos y hermanas. En la lectura del profeta Isaías, el pueblo de Israel siente una esperanza, ve una luz en medio de la oscuridad. Ha sufrido un dominio arbitrario grave, necesitaba liberarse del opresor y a la vez deseaba un gobernante que le trajera una paz duradera. Isaías compara su situación con un recuerdo, el tiempo de los jueces, donde Yahvé favoreció a Gedeón ante el poder de los madianitas. Solo un pobre grupito de israelitas bastaba, así con unas simples ollas de barro, velas y unos pututos de cuernos, derrotaron al poderoso rey madianita y quebraron los símbolos de poder, la vara, el yugo y el cetro. Pero luz también significa algo más, engendrar y hacer nacer un niño rey, un gobernante desde el vientre materno, ese lugar humano donde todos experimentamos el valor único de la misericordia, que viene de unas entrañas que nadie puede olvidar, mucho menos un dirigente. Para la fe hebrea y cristiana, toda responsabilidad de dirigir a un pueblo es una vocación entrañable. Solo quien la recuerda puede conducir a superar la confusión y la oscuridad. Solo quien recuerda el amor maternal puede llenar de alegría liberadora a su pueblo, similar a una cosecha abundante o a la repartición de un tesoro. La alegría mayor viene, pues, por el regalo de un hijo rey, un niño líder, proveniente de las entrañas de una madre del pueblo, que se convierte en príncipe de liberación permanente. Desde la revelación de nuestro Dios, es fundamental la promoción de hijos e hijas guiados, ante todo, por la vocación. Solo la vocación profunda conduce a una misión responsable, fiel al amor entrañable que nos engendró. Así, para ser un verdadero dirigente, se requiere sentir las tareas encomendadas desde las vísceras más hondas de la vocación. Ser dirigente no es actuar como un simple y triste funcionario, lleno de criterios superficiales, frívolos y banales, ni distraerse en cosas de poca monta. Más bien, como señala Isaías, ese niño rey es consejero prudente, capaz de diseñar planes y estrategias interesantes y bien pensadas para la vida del pueblo. Dios fuerte, es decir, asistido por el vigor de Dios, acompañante que jamás se cansa. Dios con nosotros, Emmanuel, siempre cercano, siempre Padre, que trata a su pueblo como a sus hijos, príncipe de la paz que se dilata y se consolida por medio de la justicia y el derecho. Si tomamos en cuenta el año de 1825, hace 200 años, vemos cuánta necesidad había en el Perú republicano de aclarar la imagen del buen dirigente o gobernante, sobre todo porque el militarismo de la guerra independentista difícilmente generaba gobernantes.
Era fácil ser dictador, pero muy difícil saber gobernar. Esta fue la equivocación de Samuel cuando prefirió elegir al gran guerrero Saúl como rey y resultó un fracaso. Por eso Yahvé eligió a David para gobernar, el último de la familia de Jesé. Quizás porque en general el que es el último hijo, si toma en serio su lugar, puede comprender mejor cómo abrir una historia encerrada en las categorías de los mayores. Nuestra república se constituyó muy difícilmente, y es probable que sea así porque primó siempre la sombra de la dictadura. En efecto, la actitud dictatorial y mandona viene de personas sin vocación entrañable. Quizás por eso el sujeto dirigencial se forjó sin vocación democrática, primando más los intereses particulares que el amor entrañable en favor de todos. Pero aún así, el anhelo democrático anidó en el pueblo sencillo que amó la unidad del Perú. Desde orígenes socioculturales muy diversos, intervino múltiples veces para corregir el espíritu dictatorial. Si bien aceptó la dictadura en algunos casos y de manera transitoria, un sentido profundo de dignidad terminaba por sacar del medio al que pretendiera perennizarse. Así le sucedió hasta al mismo Simón Bolívar, que declarado suprema autoridad en 1823 y enarbolado dictador en 1824, duró como tal solo hasta inicios de 1827. Los aspectos positivos de su ser dictador, se fueron opacando ante la exigente tarea de ser gobierno. No comprendía la necesidad de hacer surgir la democracia y superar su concepción autoritaria de lo político. De allí su enemistad con Francisco Javier de Luna Pizarro, quien procuró siempre, a costa de varios exilios, forjar unas líneas maestras del sentido de la dirigencia lejanas a actitudes autoritarias. Es verdad que a veces un gobierno fuerte es remedio transitorio ante el peligro de la anarquía o de la pérdida de la independencia lograda, pero solo la estabilidad y el respeto a la autodeterminación de los pueblos y a su gestión democrática, con la más amplia participación, es lo que asegura una patria de digno futuro. Ya en 1822, en el Congreso Constituyente convocado por José de San Martín, antes de dejar el Perú, un puñado de sacerdotes peruanos inspiraron un sabio espíritu liberal, de tal profundidad que impulsaron las actitudes que hemos ido recogiendo de la Biblia. Los ideales de este grupo fueron retomados por Francisco Javier de Luna Pizarro, que ella ha citado y que fue también después arzobispo de Lima, el número 20. En 1832, en una célebre homilía en la Misa del Espíritu Santo en Arequipa, realizó un aporte a la redacción de la Constitución que aprobó la Convención de 1834. Luna Pizarro deja ver implícito el perfil del dirigente que la debía elaborar, promulgar y hacerla cumplir. Está aquí el trasfondo humano y profundamente ético que repercutirá hasta hoy como una guía para todo dirigente peruano. Cito: garantizar la propiedad del pudiente y la exigencia del pobre, los gozos del industrioso, la libertad y la seguridad de todos, hacer reinar la tranquilidad sin opresión, la libertad sin licencia, la justicia sin crueldad. Un gobierno firme sin ser peligroso, dándole movimiento rápido y fijando los términos de su actividad, rodeando al Ejecutivo de una autoridad y dignidad respetada en el exterior, sin que inspire alarmas a la libertad. Una función de legislar que no se reduzca a una mera aplicación de teorías contenidas en tratados de derecho público, que no se reduzca a una ley inventada en vez de revelada por la preexistente condición moral y política del Estado, que no se reduzca
a una ley dictada sin haber conocido y apreciado las necesidades de la nación, que son las cuerdas que el legislador debe tocar para obtener armonía. Que no se reduzca a una ley hecha sin la debida madurez, que puede hacer el infortunio de un pueblo. La extensión del derecho electoral, se preguntaba, ¿debe concederse solo a los que sepan apreciarlo o a los que tengan propiedad? Y decía Francisco Javier de Luna Pizarro, muchas personas en un país como el nuestro están sumidas en la miseria y en la ignorancia. Esas personas se hallan, con todo, en posesión de ese derecho del que no convendría de grado ser desposeídos. Y cito textualmente también a Luna Pizarro, cuando indirectamente muestra el perfil del dirigente. No hay constitución alguna que sea un talismán que lleve consigo la felicidad. Las mejores formas de gobierno se corrompen con seres envilecidos. Compongan la convención los hombres y las mujeres experimentados. Empero, ¿acaso no se ha encontrado en todos los tiempos sabios bastante cobardes como para sostener las más odiosas máximas del despotismo? Así es cuando al saber no acompaña la probidad. Ciertamente puede sostenerse que ella es la condición más esencial de un representante, la nobleza, pues, de carácter, la firme adhesión a los principios universales de equidad, de justicia, de la moral del Evangelio, de esa moral sublime en que el amor de Dios y de los hombres es el fondo y sumario de la ley. Como cita textualmente la doctora Carmen Villanueva en su profunda obra sobre Luna Pizarro, finalmente, lograr la felicidad, el bienestar de los ciudadanos dependía sobre todo de un elemento ético que tenía que acompañar a lo intelectual. No basta el sabio, sino reúne a su vez la moral. Refiriéndonos al Evangelio que hemos leído entonces, nos dice que María, madre del Rey, ya encinta de Jesús y formando parte de una dinastía derrotada pero digna, se levantó después de escuchar al ángel y corrió a atender a Isabel, su prima, una anciana parturienta. Llegó habiendo corrido varios riesgos y se quedó con ella 3 meses para servirla en el parto de San Juan Bautista. Gracias a su madre Jesús aprendía desde el vientre, desde la entraña, la alegría de servir a los más débiles. Hoy un pueblo nos interpela, nos habla, incluso nos exige y nos grita por sus derechos y cuestiona nuestros comportamientos distorsionados. Nuestro pueblo peruano nos llama a levantarnos para ir corriendo a ayudarlo, renunciando a diferentes ambiciones y costumbres injustas. Cuando lo hace, no todos lo sabemos comprender adecuadamente. Pensamos demasiado rápido que lo que hay es una sedición. En la mayoría de los casos son justos reclamos, como la necesidad de amparo ante la extorsión y el asesinato vil. Gracias a Dios que nuestro pueblo no calla, porque es un pueblo digno, consciente de que la república es para todos. República, res pública, realidad para el pueblo, para todo el pueblo. Y porque desde esos movimientos que surgen por todos lados se va generando un nuevo consenso nacional. La anarquía no es resultado de los justos reclamos de la población, sino de las acciones de dirigencias que han ido eliminando su vocación de servicio y tomando decisiones sin justicia, ni equidad, ni moral. No contribuyamos a que surja la anarquía. Hagamos una autocrítica todos, incluso la dirigencia eclesial. Reconozcamos que una amplia capa de dirigencia nacional vive a espaldas de la mayoría y solo ve su propio interés. Nuestro pueblo percibe que son pocos los que actúan por vocación de servicio, como María, y percibe claramente que el espíritu mafioso se ha apoderado de nuestros corazones, dejándose llevar por la malsana tendencia mundial de la indiferencia egoísta y tiránica que pretende apoderarse del mundo
prescindiendo de los humildes y los pobres, considerándolos población sobrante. Apreciamos el despertar popular, no intentemos manipularlo. Dejémonos regenerar por el espíritu humanizador y por el Espíritu de Dios que mora en nuestra condición de ser hijos de este pueblo nacido de las entrañas misericordiosas de nuestras madres, que muchas veces olvidamos y que es lo único que nos convierte en hermanos iguales los unos de los otros. Un deseo incontenible de humanidad está brotando en el mundo ante la brutalidad guerreriza de los más poderosos, que sin compasión matan de hambre a poblaciones enteras y no se dan cuenta de que no son dioses. Creyéndose absolutos, solo muestran su fragilidad, que se ahonda cuando no afrontan las grandes heridas que llevan dentro de sí y por tanto no pueden percibir su vocación. Con esta evasión no solo se perjudican ellos, sino que perjudican a toda la humanidad. El Papa Francisco despertó más aún el deseo de fraternidad en el mundo. Hizo de la Iglesia el lugar para todos y todas, y el modelo sinodal de la Iglesia no lo sacó de la nada, sino de la más pura tradición ortodoxa de la Iglesia y su magisterio. Y esto fue porque se forjó Papa escuchando a su pueblo. Esa misma actitud es ahora la del Papa León XIV, y ese espíritu lo formó como misionero y solidario, y por ese espíritu fue elegido. Ustedes han visto cómo la gente de Chiclayo lo ha aclamado con tanto cariño. Respuesta al indesmayable servicio a todos, especialmente a los más postergados de Cholucanas, Trujillo y Chiclayo, y a las víctimas de tantos maltratos en la propia Iglesia. ¿Cómo quisiéramos ver ese cariño hacia los dirigentes de los poderes del Estado? Sabemos que en algunos poderes públicos se están implementando reformas, pero en algunos funcionarios aún permanece sobre todo el olvido de sus orígenes. Si es una gran ventaja que en la mayoría de la dirigencia nacional tengamos personas de todas las provincias, puede ser un gran peligro y un gran riesgo que olvidemos nuestros valiosos orígenes y no reconozcamos con realismo nuestros límites y graves errores. Toda nuestra diversidad humana es para servir y hermanar. Si no queremos autodestruirnos, más vale aprender a comprendernos para poder comprender mejor al pueblo tan diverso, con tantos problemas, pero tan esperanzado. Que María, nuestra Madre de la Paz, les transmita la inspiración del Espíritu que la levantó para ir a auxiliar a su prima Isabel y para darnos a Jesús. Hoy nuestro pueblo es también nuestro primo que necesita ayuda y la debe tener de nosotros, especialmente de los que tenemos la misión de ejercer una dirección que responda a sus necesidades, problemas y exigencias mayores. No se puede dirigir sin servir gratuitamente y de corazón. Hermanos y hermanas, felices fiestas patrias a todos y a todas.